Hola, bienvenido a nuestro encuentro de hoy. Vamos a imaginarnos que está llegando una fecha especial como la Navidad, por ejemplo, y tú estás preparando una lista de regalos. Quieres hacerle varios regalos a tus amigos, familia, etc. Yo quiero que imagines a quienes tú en tu lista le repartirías los regalos que te voy a mencionar. O sea, para eso tienes que usar tu imaginación, pensar que tienes, de hecho, en tu mano todos estos regalos que yo te voy a mencionar y todos los quieres regalar y solamente tienes que pensar a quién le voy a dar esta cosa, a quién le voy a dar esta otra. Ok. Voy para allá. Vamos a comenzar por decir que vas a regalar una casa que cuesta $500,000. ¿A quién le regalarías una casa que cuesta $500,000? Vas a regalar también un carro que cuesta $100,000. Un carro que cuesta $100,000. ¿A quién se lo regalarías? También vas a regalar un iPad o un tablet que cuesta unos $500. También un reloj de pulsera que cuesta unos $100. También vas a regalar un libro que cuesta unos $20. Y finalmente vas a regalar un sticker, una calcomanía, una pegatina de estas pequeñitas que cuesta 1 centavo. ¿A quién le regalarías cada una de estas cosas? Voy a ver si te las puedo recordar, algunas las dije de memoria, pero a ver si te las puedo recordar de manera que vayas pensando, esta se la voy a dar a este familiar o a este amigo, etc. Por ejemplo, una casa de $500,000, ¿a quién? Un carro de $100,000, un iPad o tablet de $500, un reloj de pulsera de $100, un libro que cuesta $20 y finalmente un sticker, una calcomanía, una pegatina que cuesta 1 centavo. ¿Ya pensaste? Por lo menos pensaste en los dos extremos. ¿A quién le regalarías la casa de $500,000? ¿Y a quién le regalarías, la pequeña calcomanía que cuesta 1 centavo? Por lo general preferimos darle un regalo más valioso a la persona que apreciamos más. ¿No es cierto? Bueno, pues hoy, como parte de nuestra serie Encuentros, vamos a ver cómo esto se manifestó, se expresó en un encuentro raro, algo extraño que tuvo Jesús con alguien durante un banquete, durante una cena. Vamos a ver cómo comenzó la historia. Se encuentra allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. Marcos 14 está esta historia. Está también en algunos de los otros evangelios, pero vamos a leer principalmente en Marcos. Dice en Marcos 14, versículo 3: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. La historia de hoy estamos viendo que ocurrió en Betania. Betania era esta pequeña aldea que estaba muy cerca de Jerusalén, donde Jesús tenía amigos y donde él pasaba las noches generalmente cuando estaba de visita en Jerusalén. ¿Recuerdan? Particularmente una familia allí de amigos de Jesús que hemos mencionado en otros encuentros. Marta, María y Lázaro, estos 3 hermanos. Hemos visto por lo menos 2 encuentros con los integrantes de esta familia. Ahora, esta noche en particular, Jesús está allí en Betania disfrutando de un banquete, de una cena
fue invitado a cenar aparentemente en la casa de Simón el leproso. Yo me imagino que este Simón ya no era un leproso, pero de alguna manera se había sanado, bien porque se sanó porque era en realidad algo más bien sencillo lo que tenía, no una lepra de esta mala, o bien porque Jesús lo había sanado, puede haber sido, Jesús sanó varios leprosos en su ministerio. De cualquier manera, este Simón ya en este momento que ocurre la cena no debía estar leproso, porque si no, no podía dar una fiesta en su casa con invitados y todo lo demás. Era conocido como Simón el leproso, pero es muy probable que ya no estuviera leproso. Allí estaba Jesús y allí llegó una mujer, dice. Marcos no nos dice el nombre de la mujer, pero después vamos a ver quién fue esta mujer. No es ningún misterio. Pero Marcos está más bien concentrado en lo que sucedió. Llegó esta mujer allí al salón donde estaba llevándose a cabo el banquete, y esta mujer había traído, dice, un vaso, no un vaso de beber, sino una vasija de alabastro que contenía, dice, un perfume de nardo puro de mucho precio. Este vaso de alabastro era una especie de vasija alargada con un cuello largo y fino. Piensa en una botella de estas de cuello largo, bueno, una vasija así de cuello largo y fino que contenía ungüentos y perfumes. En el caso del encuentro de hoy se nos dice que contenía perfume de nardo puro de mucho precio, se dice. Este perfume de nardo era una esencia de una planta que se cultivaba en la India. O sea, era importada por los comerciantes desde la India. Eso lo hacía un perfume caro, porque había que traerlo de lejos. Por otro lado, dice que era puro. La palabra que aquí se traduce puro, se puede pensar en la palabra original en griego de dos maneras. Una puede ser que sea efectivamente, que quiera decir que el perfume era genuino, no adulterado, no le habían puesto agua allí, no lo habían mezclado con nada. O también, como algunos eruditos creen, la palabra original se está refiriendo más bien al nombre de una resina aromática que se obtenía en la isla de Chipre y que era difícil de obtener, y que luego con esta resina se mezclaban los perfumes, haciéndolos más olorosos y más caros también, más costosos. De cualquier manera, pronto vamos a ver en cuánto se valoraba aproximadamente aquel perfume. Lo cierto es que normalmente, como se hacía, aquellas vasijas de cuello largo se sellaban en la tapa, en el extremo, se sellaban con un material fácil de derretir, como la cera, por ejemplo. Se ponía allí en la tapa, se derretía, se sellaba allí la tapa, así quedaba asegurado, hermético, todo aquello. Luego, cuando se quería usar el perfume, lo que normalmente se hacía, nos cuentan los que saben, era con un cuchillo o algo parecido, raspar el borde de la vasija y el borde de ese sello. Se raspaba el borde hasta que se abría un pequeño hoyito, un pequeño orificio. Entonces bastaba inclinar esta vasija de cuello largo. El cuello largo ayudaba a que no saliera o tratara de salir de pronto todo el contenido, sino que fuera llegando al extremo ahí poco a poco. Entonces, por este pequeño hoyito, por este pequeño orificio en la tapa, salían unas gotas de este perfume. Acuérdate que era algo espeso, así como un ungüento. Salían unas gotas y eso era lo que se usaba normalmente. Pero esta mujer, ¿qué hizo con el frasco de perfume? Te recuerdo lo que dice el versículo, dice, y quebrando el vaso de alabastro, lo quebró, lo rompió, probablemente por allí, por el cuello estrecho y largo. No sé qué te parece eso que ella hizo y por qué lo hizo. Bueno, parece obvio
que lo hizo para poder derramar de una vez todo el perfume que contenía el frasco. Ella no quería usar unas gotas, no, aunque era lo usual. Ella quería dejar que saliera todo el perfume que contenía esta vasija. Por eso lo rompió. Puede parecer un poco extravagante, un poco raro aquello. Vamos a ver lo que le pareció a las personas que estaban en el banquete. Vamos a leer versículos 4 y 5, repito, Marcos 14. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Según estas palabras, ellos estaban estimando que el valor del perfume podía andar por más de 300 denarios. ¿Qué cosa era un denario? Un denario era la moneda de plata con la que se pagaba a un trabajador por el salario de un día. Usualmente no se les pagaba al mes, ni a la quincena, ni a la semana, se les pagaba diario, el jornal diario. Al terminar el día de trabajo, que podían ser 8, 10, 12 horas de trabajo, llamaban al trabajador y le pagaban con una moneda de plata, con un denario, usualmente. Imagínense, para reunir más de 300 denarios, más de 300 de esas monedas de plata, había que estar trabajando más de 300 días, sin gastar un centavo, acumulando todo ese salario día tras día, día tras día. Más de 300 días, prácticamente un año de trabajo, para poder pagar por un perfume como aquel. Ese fue el valor con que allí estimaron aquel perfume. Ahora, la conclusión a la que ellos llegaron es que entonces aquello había sido un desperdicio. Con esa palabra calificaron el acto de aquella mujer. Aparentemente ellos pensaron en haberle dado un uso más práctico, no tanto al perfume, pero al dinero. Por eso dijeron, se podía haber vendido el perfume y entonces con el dinero se podía haber usado, o el dinero se podía haber usado de otra manera. No obstante, el apóstol Juan, que estaba allí presente con los discípulos y con Jesús en aquel banquete, identifica quién fue el que dijo estas cosas, por lo menos uno de los principales en esta protesta. Vamos a leer un momento en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Juan, en el capítulo 12, los versículos del 4 al 6. Dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué te parece? Hace un momento estábamos mencionando que Marcos no nos dice quién fue aquella mujer, pero Juan, en este pasaje que acabamos de leer un poquito más arriba, sí identifica a esta mujer. Voy a leer un poco más arriba, en Juan 12, los primeros versículos. Dice: 6 días antes de la Pascua, por lo cual fueron 6 días antes de la crucifixión de Jesús, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, etcétera, etcétera. O sea, en el capítulo 11, el capítulo anterior de Juan, se nos cuenta cómo Jesús fue a Betania, vino desde Galilea, fue a Betania. Su amigo Lázaro había muerto. Cuando Jesús llegó, estaba enterrado hacía 4 días. Ya vimos ese encuentro ya.
Y entonces Jesús, de una manera tremenda, resucitó a su amigo Lázaro allí. Allí estaba su hermana Marta, su hermana María, las hermanas de Lázaro. Aquello fue allí en Betania. Ahora, en el capítulo siguiente, en el capítulo 12, se nos dice que ya estando, parece, Jesús en Jerusalén, pero hemos dicho que generalmente él no pasaba la noche en Jerusalén, sino iba a Betania, a pasar la noche en Betania. Betania quedaba muy cerca. Entonces se nos dice en el Evangelio de Juan que allí en Betania, faltando ya 6 días para la Pascua judía, le hicieron una fiesta a Jesús, un banquete. Y allí en ese banquete estaban Marta, María y Lázaro, estos 3 hermanos. De Marta se nos dice, como siempre, que estaba sirviendo allí en las mesas a los invitados. De Lázaro, este que había estado muerto y que Jesús había resucitado, se nos dice que estaba allí sentado en el banquete. Yo me imagino que él le contaba su historia. Bueno, no me tengo que imaginar mucho porque eso lo dice Juan también, a todos los presentes. Y estaba la otra hermana, María, fue la que entró allí a la sala del banquete con esta vasija de alabastro, con este perfume de nardo puro de mucho precio. O sea, ¿de quién se trató? De María. Fíjate que no es María Magdalena. María Magdalena quiere decir María de Magdala. No. Esta es María de Betania. Era otra totalmente diferente. María de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro. Ahora, ¿qué piensas tú? ¿Por qué María de Betania haría esto de traer aquel perfume tan costoso y no usar unas gotas pequeñas sobre Jesús, sino quebrar la vasija y darlo todo? ¿Qué crees que motivó a María a hacerlo y de esa manera? No sé tú, pero yo pienso que había algo ahí bien fuerte en el corazón de María. Tal vez también en el corazón de Marta y seguramente en el corazón de Lázaro, pero cada uno lo expresaba a su manera. Marta expresaba su gratitud hacia el maestro, sirviendo allí y dando todo su esfuerzo físico y su talento para aquello, su habilidad para aquello, para que todo el mundo, empezando por Jesús y sus invitados, todos estuvieran contentos, todos se sintieran bien. Lázaro, pues como decíamos, contando su historia para todo el que pudiera escucharla, contando lo que Jesús había hecho por él. Y María fue y buscó aquella vasija de perfume. No sabemos si la compró expresamente en ese momento o si la tenía guardada hacía tiempo para algo muy especial. El caso fue que tomó aquella vasija de perfume costoso, quebró la vasija y derramó todo aquel perfume sobre Jesús. De esa manera ya le estaba expresando su amor. Por eso hemos titulado el encuentro de hoy un acto de amor. Estaba expresando su amor por el maestro, estaba expresando su gratitud hacia el maestro por lo que él había hecho en las vidas de ellos, especialmente cuando resucitó a su hermano Lázaro. Pero además de eso, por todas sus enseñanzas, por todas sus palabras, por todo el amor, la compasión de Jesús hacia ellos y hacia todas las personas. O sea, fue una expresión de agradecimiento, fue una expresión de amor. ¿Recuerdas la lista de regalos del principio? La casa, el carro, el iPad, el reloj, el sticker. Normalmente a qué clase de personas dijimos que le dábamos los regalos más valiosos o costosos. Decíamos que normalmente a aquellas personas que apreciamos más. Eso puede ser porque sean de la familia o no necesariamente de la familia, pueden ser amigos pero muy cercanos. Alguien que haya hecho algo grande por nosotros y entendemos que es merecedor o merecedora de todo nuestro afecto, de nuestro aprecio. Normalmente a ese tipo de personas estamos más dispuestos a darles un regalo bien costoso.
Aquellas personas calificaron el acto de María como un desperdicio. Otras personas tal vez lo calificarían como una locura, haber roto aquello, haber desperdiciado todo aquel perfume. Para otros, aquello era una especie de fanatismo. Hemos escuchado eso otras veces. Pero nosotros creemos que la palabra que identifica mejor lo que hizo María es la palabra adoración. Adoración. Pastor, pero no es que para adorar a Dios hay que cantar ahí un canto. No. Me gusta recordar que adoración no es lo mismo que música. Adorar no es lo mismo que cantar. El canto y la música son una parte de lo que es la adoración y ni siquiera la parte más importante. Porque la adoración es algo más bien de actitud del corazón. Se puede manifestar después de muchas maneras. Una de ellas es a través de la música y el canto. Pero es más bien un tema del corazón, la adoración. Y yo estoy convencido que aquello que estaba haciendo María de Betania aquella tarde o aquella noche allí en aquella sala con Jesús era un acto de adoración. Ella estaba expresando adoración. Vamos a ver cómo Jesús respondió a las críticas que le estaban haciendo a María. Y de paso, ¿cuál fue la valoración que él hizo de aquel acto? Voy a volver a Marcos 14, voy a leer ahora versículos 6 al 9. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, recuerda que evangelio quiere decir estas buenas noticias. Donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Jesús dijo en primer lugar que lo que María había hecho era una buena acción, una buena obra. En segundo lugar, había dicho algo que María misma no tenía por qué saberlo. O sea, María, sin saberlo, inadvertidamente, estaba adelantándose a la fecha dentro de 6 días en que Jesús iba a morir en la cruz y después iba a ser sepultado, y aquellas mujeres iban a poner allí, y Nicodemo, José de Arimatea, iban a poner sobre su cuerpo, ¿verdad?, en sus vendas allí, en aquellos lienzos, iban a poner aquellos ungüentos, aquellos perfumes. Simplemente María, sin saberlo, se estaba adelantando 6 días. Y lo otro que dice es que siempre se iba a recordar esto que María había hecho. Cada vez que se predicara el evangelio, o sea, la historia de Jesús, las buenas noticias de Jesús, se iba a recordar la historia del acto de amor, de adoración de María. Y así ha sido hasta hoy, porque esa historia está aquí en estos libros que llamamos precisamente los evangelios. Y cada vez que se lee allí o se habla de la historia de Jesús, ahí recordamos entonces lo que hizo María de Betania con el perfume sobre Jesús. Imagina que tú deseas expresar tu apreciación al Señor por lo que Él es y por lo que ha hecho en tu vida. Y entonces dices, bueno, esta es la manera en que yo voy a expresar mi apreciación. Y decides hacer algo como, por ejemplo, ofrecerte como voluntario en algún ministerio de la iglesia, sobre todo esos ministerios que no son muy visibles, que más bien quedan en un segundo plano, pero son importantísimos. Tú dices, bueno, en ese ministerio yo quiero servir y ser útil y ofrecerme ahí como voluntario. O dice, yo quiero dedicar 1 hora de mi tiempo todos los días para compartir el evangelio de Jesucristo con otras personas. O
dice, yo quiero entregar mensualmente una generosa cantidad de mi dinero para la obra del Señor, para el trabajo de la iglesia, el ministerio de la iglesia, para las misiones. Yo quiero hacerlo. O dice, yo quiero prestar, facilitar allí en mi casa, la sala de mi casa, por ejemplo, o una terraza que tengo en mi casa, para que venga un grupo de personas, tal vez vecinos, amigos, y allí nos reunamos y allí podamos tal vez semanalmente leer la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, hablar del Señor, y así tener un grupo pequeño, una célula. Puede ser que hasta así esté plantándose el núcleo de lo que será una iglesia. Imagina que tú escoges una de estas maneras de expresarle tu apreciación al Señor por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Cómo crees? Fíjate, ¿cómo crees que los que no entiendan tu motivación van a calificar eso que hagas? Los que no entiendan tus motivos, ¿qué pensarán de eso que hagas? Dirán, como en el caso de María, qué desperdicio. Dirán, qué locura esta, qué fanatismo. ¿Tú cómo lo calificarías? Tú mismo, tú misma. Eso que tú harías, ¿cómo tú lo calificarías? Adoración, amor, afecto, apreciación, agradecimiento. Pero más importante, ¿qué diría el Señor? ¿Cómo lo calificaría? Diría, como en el caso de María, esta persona ha hecho una buena acción. Una acción que siempre va a ser recordada. Hoy hemos visto un nuevo encuentro de Jesús con María de Betania. La misma que en otra ocasión escogió sentarse y escuchar con atención las enseñanzas del Maestro. Hoy la vimos haciéndole un gran regalo al Señor. Probablemente algo muy valioso que ella tenía guardado o que había comprado con sus ahorros. Obviamente para ella Jesús era mucho más valioso que aquel frasco de perfume. Para otros no era así. Esos no la entendieron y consideraron lo que ella estaba haciendo un desperdicio. Asimismo piensan hoy algunos. Cuando ven a alguien que dedica lo mejor de sus bienes, o de su juventud, o de su tiempo, o de su dinero, o de su vida, o de su talento al Señor. Así aún hoy hay algunos que critican porque no entienden. Pero lo importante es que lo hagamos no por lo que otros puedan pensar, sino para expresarle así al Señor cuán valioso es Él para nosotros. Tan valioso que lo consideramos digno de gastar para Él todo lo que estamos entregando. Repito que bien puede ser nuestros bienes, o juventud, o tiempo, o dinero, o vida. Después de todo, Él entregó toda su vida por nosotros. Toda su vida. Y más importante aún será lo que piense de nuestro acto el propio Señor. Quiero dejarte con ese pensamiento. ¿Qué tienes tú atesorado, guardado? ¿Qué cosa es eso tan valioso que tienes tú en tu vida? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a darlo para el Señor Jesucristo como muestra de adoración, de apreciación, de amor, de agradecimiento, como María? Vamos a orar. Y ahora, Señor, gracias por el día de hoy, gracias por este encuentro, por esta historia, por tu palabra. Señor, queremos darte gracias, infinitas gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, por tanto amor, por tu compasión, por tu misericordia, porque la mostraste, Señor, hasta el fin, al dar tu vida por nosotros, pecadores. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por regalarnos una vida nueva, por regalarnos un propósito, por regalarnos esperanza, por regalarnos un sentido para vivir.
por regalarnos tu amistad, Señor. Señor, te estoy pidiendo por esta persona que ha estado viendo o escuchando el encuentro de hoy. Tú sabes sus problemas, tú sabes sus necesidades. Te estamos pidiendo en el nombre de Jesús que tú le ayudes, que tú le bendigas. Y sobre todo, Señor, si esta persona ya te ha conocido, ayúdale, Señor, a encontrar maneras de expresar su adoración de la mejor forma. Ayúdale, Padre, en eso que necesita. Ayúdale a saber de qué manera puede expresarte, Señor, su gratitud, su afecto. Recibe, Señor, cuanto hacemos de nuestro corazón para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Será hasta nuestro próximo encuentro.